Hola, buenas tardes. Vamos a presentar el laboratorio y taller número 3 del curso de operaciones unitarias. En este taller desarrollamos los datos del laboratorio de secado de frutas, tanto para plátano y manzana, realizando una actividad virtual la cual nos permitió obtener los resultados para abordar y resolver las preguntas e incógnitas de este taller. El segundo ejercicio muestra un sistema que refleja un diseño clásico de recirculación parcial en membranas, muy útil para evitar pérdidas excesivas de agua y lograr mayor recuperación. La eficiencia del proceso depende del diseño de membranas, presión de operación y tasa de recuperación. Algunos de los objetivos: analizar experimentalmente el comportamiento del secado de frutas, aplicar conceptos de balance de masa y energía y además desarrollar capacidades de representación gráfica y análisis crítico. Siguiente, por favor. En los datos presentados se observa una tabla que muestra el peso de la muestra en gramos para plátano y manzana en función del tiempo. La primera hora, la medición de la fruta se realiza cada 15 minutos sacando del horno y pesando en la balanza. Y luego la medición y secado del horno se realiza cada 3 horas. Las columnas clave: el tiempo en minutos y horas desde 0 hasta los 1440 minutos o 24 horas, el peso de la fruta completa, que es el plátano de 1375 gramos inicial y la manzana 1400 gramos. Peso de la muestra inicial del plátano y la manzana 500 gramos. Observaciones: ambos frutos pierden agua progresivamente. La pérdida más abrupta ocurre en las primeras 6 horas. A partir de las 12 horas el cambio de peso es menor, indicando entrada en la zona de secado lento y disfuncional. El análisis del gráfico, en la horizontal X, el tiempo de secado en horas desde 0 a 24 horas, y en la vertical Y, peso de muestra en gramos de 0 a 600. Las curvas trazadas son en azul el plátano y naranjo manzana. Ambas frutas presentan un comportamiento típico de secado. El secado más eficiente ocurre durante las primeras 6 horas, donde la pendiente de pérdida de peso es mayor. El plátano retiene más humedad interna, mostrando una pérdida de peso más lenta que la manzana. A partir de las 12 horas, ambos frutos entran en un régimen más lento, dominado por la resistencia interna al movimiento de agua. El gráfico es coherente con la tabla y permite visualizar claramente el cambio de régimen de secado. Ahora le corresponde hablar a Aníbal. Muchas gracias, Angélica. Para efectos de las preguntas B, C y D, podemos indicar lo siguiente. Para efectuar el cálculo de la humedad libre en el experimento, debemos utilizar dos fórmulas que van de la mano de los datos obtenidos. Primero, se debe calcular la humedad en el tiempo, xt, y esta va con relación a la masa de la muestra y la masa de secado final obtenido desde la experiencia de laboratorio. Una vez tenemos el dato xt calculado, podemos obtener la humedad libre gracias al dato entregado de la humedad de balance de 0,065 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco, utilizando la fórmula indicada que hace mención a la humedad en el tiempo y a la humedad en el balanceo. Con esto logramos obtener un gráfico que demuestra el comportamiento de la humedad a medida avanza el tiempo de la experiencia de laboratorio. Una vez se tiene el gráfico, se puede realizar un cruce de datos, permitiendo interpolar entre las humedades entregadas de 5 y 0,3 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco para conocer el tiempo en cada caso, obteniendo un dato de 0,5 y 15 horas aproximadamente de secado respectivamente, lo que nos permite concluir que para el plátano se necesitaría un tiempo de 14,5 horas para lograr ir de 5 a 0,3 kilogramos de agua por kilo de sólido seco aproximadamente. La siguiente, por favor. Despejando de los datos obtenidos el delta X y con los intervalos de tiempo que se consideran en el experimento, y como conocemos la masa de secado en el intervalo de tiempo y al mismo tiempo conocemos el área de secado 0,1 metros cuadrados, podemos utilizar la ecuación de cálculo de velocidad de secado R, que según cada intervalo son los valores que están en la tabla que se demuestra. Con esto se puede realizar el gráfico de velocidad de secado versus humedad libre, que ya era un dato calculado con anterioridad, y podemos ver el comportamiento de secado de la manzana como indica el gráfico. En base a nuestros cálculos de la velocidad de secado y humedad libre, podemos determinar que el XC de la manzana es de 7,75 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco, con una velocidad de secado de 2,5 kilogramos de agua por hora por metro cuadrado. Y para el plátano, el XC es igual a 5,51 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco,
con una velocidad de secado R de 3,66 kilogramos de agua por hora por metro cuadrado. A partir de los datos obtenidos en el laboratorio y tras calcular la velocidad de secado y la humedad libre, se elaboran los gráficos que demuestran el comportamiento de la pérdida de agua a velocidad constante en las zonas B y C. A partir de este análisis se determina que la manzana presenta agua ligada, mientras que en el plátano no se observa la presencia de agua ligada. Dejo con usted ahora a Cristian para continuar la explicación. Muchas gracias, Aníbal. Con respecto a la pregunta G, la relación algebraica entre la velocidad de secado y la humedad libre fue determinada a partir de la ecuación de la recta entre los puntos C y D, tanto para el plátano como para la manzana. Este procedimiento permitió establecer un modelo lineal que describe el comportamiento de la velocidad de secado en función de la humedad libre en dicha etapa del proceso. Y acá podemos ver los cálculos que desarrollamos para ello. Y con respecto para la pregunta H, considerando los valores de la humedad libre de x igual a 9 y x igual a 3, se calculó un tiempo total de secado de 15,3 horas, aplicando el método de integración numérica sobre la ecuación previamente obtenida. Este resultado representa la duración del proceso de secado en el rango analizado, los cuales podemos ver en la PPT los cálculos que desarrollamos para ello. Continuando con el proceso de evaporación en serie, que es el segundo ejercicio que se nos plantea en este taller, desarrollamos el siguiente diagrama de procesos, donde F lo definimos como la salmuera, que tiene un flujo de 150 kilogramos por segundo, con una concentración del 3,2% de sal, y ingresa a una temperatura de 70 grados Celsius. Definimos como el calor que van a tener estos evaporadores como Q1, Q2 y Q3. El evaporador 1 va a estar funcionando a una presión de 101,3 kilopascal, tanto el evaporador 1, 2 y 3. Y estos van a liberar un vapor, los cuales definimos como B1, B2 y B3, y van a tener una salida de salmuera, la cual definimos como S, al 5,5% de cloruro de sal, con una temperatura de 100 grados, y W va a ser la sumatoria del vapor que está saliendo de estos tres evaporadores. A continuación voy a dejar a mi compañero José Luis, quien les va a explicar cómo llegamos a estos resultados. Muchas gracias, Cristian. Continuando con el desarrollo del ejercicio 2, en primer lugar, realizamos un balance de masa parcial considerando la masa de la salmuera de entrada, obteniendo un valor de 87,27 kilogramos por segundo. Con este valor podemos a su vez obtener la masa del vapor correspondiente a 62 kilogramos por segundo. Dividiendo esto por 3, obtenemos el valor de agua que se pierde a modo de vapor en cada evaporizador, correspondiente a 20,91 kilogramos por segundo. Con todos los datos anteriores y utilizando la fórmula de ley de conservación de la energía, podemos obtener la cantidad de calor necesaria para la evaporización, representado con la letra Q. Pero para ello debemos buscar por tabla los valores de entalpía específica para cada flujo, tanto entrada como salida, y multiplicándolos por sus masas específicas, podemos obtener las entalpías totales. Realizando los reemplazos correspondientes en la fórmula antes descrita, obtenemos el valor de Q correspondiente a 160.515 kJ, que es el calor necesario para la evaporización del agua de mar. Vamos a la siguiente, por favor. A modo de conclusión, en primer lugar, este taller nos permitió aplicar de forma práctica los conceptos de secado y evaporización a través de un laboratorio virtual. Comprendimos cómo influye el secado en la humedad de los alimentos y en nuestro caso particular, ver que la manzana tiene una presencia de agua ligada, mientras que el plátano no. Además, analizamos procesos de vaporización usando balances de masa y energía para calcular el valor necesario en la evaporización de agua salada. Muchas gracias.